Sed bienvenidos a un nuevo capítulo de nuestro A1 Skyrider. Bueno, esto va a ser una serie de 3 capítulos que persiguen 2 fines. Por un lado, daros a conocer algunos datos del avión, aunque con la audiencia que tenemos estoy seguro que va a haber gente que lo va a poder completar en los comentarios. Por otro lado, es intentar encajaros en la cabina de un SPAD, ¿no? Sacando la cabeza ahí por su burbuja de plexiglas y experimentar un vuelo sobre la preciosa cobertura verde del frondoso Vergel, que es Vietnam, un país cuya belleza y vida contrasta irónicamente con la situación caótica y pavorosa que la guerra sabe generar como nadie. Menos mal que hoy esto es parte del recuerdo, pero ha dejado sin duda una herida bien abierta que ha trascendido la estresante experiencia, que podríamos decir, de sus protagonistas, empapando a las generaciones que les han seguido. Bueno, comencemos por donde lo dejamos. Recordar que estábamos hablando del año 1960 en el anterior capítulo. En este año, unos aviadores survietnamitas han sido seleccionados para aprender a volar el A1 Skyrider. Los han llevado a la base de Lemoore, de la Armada estadounidense. La administración Eisenhower había estimado que era el avión ideal para equipar los escuadrones de cazabombardeo de la Fuerza Aérea de Vietnam del Sur. En noviembre de ese mismo año ya sería operativo el primero de los 6 escuadrones que tendría las Fuerzas Aéreas de Vietnam del Sur. Fue el estreno en unos cielos que yo creo que alzarían este avión al firmamento de los grandes aviones, no sin un sacrificio, claro está. Se lo trabajarían tanto que durante un tiempo yo creo que el ronroneo del motor de este avión debió de ser más familiar para un oriundo que las canciones tradicionales de su propia cultura. Ya en noviembre de 1960, la simple presencia de aviones Skyrider de la Fuerza Aérea en Saigón ayudó a sofocar uno de los habituales golpes de Estado que parecen la opción predilecta para cambiar la situación política de algunos países en esta región asiática. Y además esto no sería la última vez que lo harían. En 1962, por ejemplo, 2 pilotos de Skyrider se amotinan, se suben en sus aviones y, cargados hasta los topes, sobrevuelan Saigón bombardeando el Palacio Presidencial. Bueno, también es verdad que, conocida la inestable situación política de Vietnam del Sur, pues uno comprende mejor que los Estados Unidos creyesen oportuno redoblar esfuerzos y presencia militar estadounidense en suelo survietnamita, ¿no? Para así frenar la expansión del comunismo. Tenemos que esperar hasta 1964 hasta que esto ya empieza a ser algo importante. Y es en este mismo año cuando la US Air Force se posa directamente sobre Vietnam del Sur y para ello selecciona el A1 Skyrider, en concreto el Fat Face, la versión de asiento lado a lado, el de fuselaje ancho, el A1E, como el tipo ideal para operar allí mismo, ¿no? La verdad es que en 1964 el A1 era una aeronave que es de otra época. Aún muchos escuadrones de la US Navy lo estaban utilizando, pero ya estaban en plena sustitución por los A6 Intruder, que solo hace falta hacerse una idea de cómo es un A6 Intruder, la tecnificación que lleva ese avión comparado con el A1 y las capacidades que tiene ese reactor con respecto al A1 para darse cuenta lo desfasado que estaba el A1. Y también del A4 Skyhawk, pero el A4 Skyhawk intentaba sustituir de malas maneras a un A1 que podía llevar 3.600 kilogramos de armas y a tener un sobrevuelo de 3 horas sobre una zona de combate. Entonces, evidentemente no es comparable con el A4 Skyhawk. De cualquier manera, se sustituyó por el A4 Skyhawk también, ¿no? La verdad es que desde 1957 ya no se construía ningún ejemplar. Dentro de pocos años ya estos últimos aviones construidos van a tener 10 años, pero vuelvo otra vez a la idea original. Pensar en un A6 Intruder y en un A1. Aunque el A1 llevase 10 años los últimos fabricados, estamos hablando de una tecnología que es mucho más antigua. Entonces es comprensible que los pilotos empezaran a llamar a sus aviones SPAD,
relacionándolo así con algo tan caduco como uno de estos aviones de la Primera Guerra Mundial, de tela y madera. El Spade es uno de estos aviones. Bueno, sin embargo, ya hemos dicho que en 1964 la USAF lo selecciona para equipar lo que se llamaría el primer Command Air Group de la USAF, la primera forma de intervención de la USAF en Vietnam del Sur, con el avión A-1E Skyrider, que la US Navy estaba en 1964 retirando de sus escuadrones de alerta temprana, ataque nocturno, guerra electrónica. Bueno, se pensaba que era el ideal para atacar a las huidizas fuerzas del Vietcong, esa guerrilla comunista que operaba en Vietnam del Sur. El proceder de estos aviones era, atención, desplegar el aparato con el piloto estadounidense y un observador sudvietnamita. El observador estaba allí simplemente para señalar los objetivos a atacar. Estos primeros pilotos estadounidenses en Vietnam lo llamaron Fat Face, cara gorda, para diferenciarlo de la variante A1E o AD5, como se conoció antes, de los monoplazas que eran pues mucho más estilizados. Bueno, mucho más estilizados, a ver, entenderme, todo lo estilizado que puede ser un A1 Skyrider. No nos volvamos locos. Me gusta mucho el testimonio a la sazón, el teniente de la USAF, Richard Foreman, que de alguna manera relata o resume la inocencia de los primeros compases del conflicto en 1964, ¿no? Cuando recordaba que en un vuelo en una A1E despega de Tan Son Nhut con dirección a Nha Trang, con un asesor vietnamita al lado, como viene siendo normal, y portando en el espacio de atrás a 5 a 6 vietnamitas con sus equipajes y hasta con pollos por ahí dando vueltas. O sea, imaginaos el ambiente que podía haber en un avión en el calor de Vietnam, con la cabina cerrada y con los pollos y las plumas revoloteando por ahí. Impresionante. 1964 es el año también de los primeros bombardeos a objetivos de Vietnam del Norte. Y, cómo no, pues iban a utilizar los A1 Skyrider, porque también la US Navy estaría muy implicada en ello y todavía era muy presente este avión en los escuadrones de la US Navy. Fueron estos bombardeos conocidos como Operación Pierce Arrow y fueron la represalia a los ataques del incidente del Golfo de Tonkin. Los A1 implicados despegarían de los portaaviones USS Ticonderoga CVA-14 y el USS Constellation CVA-64. Ya en esos primeros compases se destacaría lo difícil que sería la guerra para los pilotos de Skyrider y para los pilotos estadounidenses en general. La verdad es que los pilotos de este tipo de misiones estaban muy expuestos y Pierce Arrow pues se cobraría la vida del teniente Richard Sutter, que fue alcanzado por antiaérea enemiga en las cercanías del puerto de Lok Chow cuando intentaba atacar a unas patrulleras de Vietnam del Norte. El avión se estrella y el piloto pues se convierte en esta primera víctima aérea del conflicto. El A1 Skyrider inauguraba pues esos fatales y funestos hitos de la guerra. La verdad es que la aviación de Vietnam del Norte crecería en muy poco tiempo en calidad y en número, aunque nunca fueron tantos como sus contrincantes, eso hay que decirlo. Vietnam del Norte, ya lo sabéis, sobre todo planteó una estrategia de defensa antiaérea integrada, muy avanzada, que fue implantada evidentemente con ayuda soviética. Bueno, la cosa es que en 1965 se recrudece la guerra muy rápidamente. El bombardeo de objetivos estratégicos por parte de Estados Unidos parecía que era la mejor manera, la mejor táctica para disuadir a Vietnam del Norte, abandonar sus veleidades por su vecino del sur. Pero lejos de ello, pues yo creo que sus líderes ya habían preparado a su población a un aguante estoico que sin duda había sido ya entrenado en la población, habida cuenta de lo dura que es la vida tradicionalmente en esta zona del mundo. El 20 de junio de 1965, por ejemplo, un F-4C Phantom II de la USAF fue derribado sobre Tha Shan por un MiG-17. Estamos en pleno Vietnam del Norte. Entonces se emprende una operación de rescate con A1H del escuadrón naval VA-25 que operaban en el USS Midway.
Pero claro, lo que no sabe esta operación de rescate es que evidentemente no se lo van a poner fácil. 2 MiG-17 salen para orbitar la zona del rescate e impedirlo. Los tenientes Clinton B. Johnson y Charlie Harman, del VA-25, vuelan sus A-1H Skyrider, oteando a todos lados, esperándose encontrar pues, con un mal recibimiento. Esta relativa calma es pulverizada por una fugaz pasada de 2 MiG-17 que los rebasan sin problemas. La única alternativa que les queda en este contexto, cuando ven esto, es dar un palancazo, intentar bajar sus aviones, pegarlos al suelo, donde son muchísimo más maniobrables que los MiG-17, intentar esconderse en las colinas que da el terreno. Los A1 descienden súbitamente y se pegan a una columna y un piloto de fresco que iba detrás de ellos los vuelve otra vez a rebasar. Le cuesta desde luego seguir sus giros y velocidades. Y yo creo que quizás frustrado por esta situación da la vuelta y decide encarar a los dos A1 que tiene frente a sí, ¿no? Esto lo puso en una situación muy vulnerable, pues los A1 de Johnson y Harman pues, tienen cada uno 4 cañones de 20 milímetros. En total suman 8 cañones de 20 milímetros que desde luego empezaron como locos a despachar plomo contra lo que les venía de frente a toda velocidad y casi, en trayectoria de colisión. De hecho, la pasada fue tan cercana que Harman pudo ver cómo la cúpula del MiG-17 dañada por los impactos de 20 milímetros saltaba y se desprendía del avión. Y pudo notar cómo el estabilizador de cola del MiG-17, que está en una posición elevada, rebotaba contra el gancho de cola de su propio avión. Fijaos qué tipo de pasada fue este. Los dos pilotos estadounidenses estaban congelados mientras veían por los retrovisores cómo ese fugaz rayo de estrellas rojas pasaba tan cerca de ellos, tanto que rozó el avión de la formación de la Marina. El avión enemigo se ladeó expulsando un chorro ígneo por su cola y, metido en un valle como estaba, chocó contra una colina segando la vida de su piloto. Uno de los aviadores de F-4 fue rescatado, pero su compañero fue hecho prisionero. Johnson y Harman, cuando volvieron al portaaviones, habían acreditado el primer derribo de un MiG por un Spad en Vietnam, una cosa que parecía totalmente imposible. Se les acreditó la victoria compartida y se anotó en el panel de laureados del USS Midway CV-41, donde llama mucho la atención porque este panel tenemos los dibujos de aviones F-4 Phantom que han derribado aviones norvietnamitas, y luego tenemos un avión de alas rectas muy extraño, es bajo el que están escritos los nombres de Johnson y Harman, en recuerdo a este A1H, a estos dos A1H Skyrider. Es que es un avión que parecía de otro tiempo, pero se vio que tenía posibilidades en manos de pilotos que eran conocedores de lo que tenían entre manos. Y de hecho, los pilotos, los aviadores subvietnamitas agradecieron mucho el conocer esta historia de la aviación estadounidense, esta victoria aérea, porque se dieron cuenta de que el tipo que tenían todavía tenía posibilidades ante una aviación, la de Vietnam del Norte, que se estaba equipando muy rápidamente y de forma muy avanzada con lo último o con uno de los mejores aviones que tenía la Unión Soviética a su disposición. Desde luego era una fuerza aérea mejor que la suya. La US Navy utilizó los Skyrider muy activamente en esta época, sobre todo cuando se evidencia que la logística que llevaba Vietnam del Norte para abastecer al Vietcong había dejado de pasar, como era lo habitual, por la costa, porque hubo un bloqueo naval que nosotros precisamente hemos tratado en nuestros vídeos. En el vídeo del Carry-Tac hemos hablado de esta primera forma de abastecer a las guerrillas del Vietcong por parte de Vietnam del Norte, utilizando embarcaciones.
Cuando ven que esto no se puede hacer así, deciden lograrlo mediante una ruta que pasa por los países de Laos y Camboya. Evidentemente, los Estados Unidos se enteran de esto y plantean una serie de operaciones para intentar neutralizar esta ruta que es conocida como ruta Ho Chi Minh. Seguro que os suena más, ¿no? Y como estamos en 1965, pues evidentemente se envía a los Skyrider a contribuir a esto, ¿no? Algunas de estas misiones eran nocturnas y me encanta el testimonio del Commodore George Carton, que es del escuadrón VA-215, está en el portaaviones USS Hancock CVA-19, y dice que para este tipo de operaciones atacaban en grupos de 4 aviones y en zonas que además se presuponía, y lo subrayo esto de se presuponía, no había mucha antiaérea enemiga. Dice que para iluminarse en la oscuridad de la noche se utilizaban elementos tan sofisticados como lo era el A-1 Skyrider, ¿no? Y recuerda que utilizaban bengalas de fósforo blanco que caían suspendidas de un paracaídas lentamente, y esto pues daba unos segundos de visión que asegura Carton que bromea, con otro sistema de guía de bombas, como eran un par de ojos Mark I, según dice él, era todo lo que tenían para bombardear en precisión por la noche la ruta Ho Chi Minh. Llevaban para estas misiones, por si os interesa, 19 cohetes de 2,75 pulgadas y un mix de 4 bombas de 250 libras, 110 kilos, o 500 libras, 220 kilos. El problema de estas misiones, como también señala el mismo aviador, era que el sonido de sus motores Wright Cyclone Duplex, ya lo podéis imaginar, pues aparecía mucho antes que los aviones. Y en cuanto esto se escuchaba en el silencio de la noche, el enemigo escondía sus vehículos, apagaba las luces, y las misiones pues no fueron nunca, por tanto, un éxito contundente. La verdad es que las misiones que son quizá más importantes o más representativas de los A-1 son los rescates, ¿no? ¿Y cómo son estas operaciones de rescate? Bueno, los rescates en Vietnam eran auténticas misiones de combate y de supresión de defensa antiaérea. Es que incluso se podía poner la cosa tan fea que no te dabas cuenta y estabas encarado contra un enemigo, cara a cara contra un avión enemigo, en una misión de combate aéreo. Y todo ello, además, con un especial condimentado, por decirlo de alguna forma, volando en territorio hostil. En octubre de 1966, otro F-4, en este caso un F-4B Phantom II de la US Navy, caía cerca de la capital de Vietnam del Norte, en Hanoi. Fijaos hasta qué punto estamos en territorio hostil. Son 4 los Skyriders del VA-176, conocidos con el sobrenombre de Thunderbolts, del USS Intrepid, CVS-11, los que fueron a cubrir a los helicópteros encargados de su rescate. Lo que no sabían aquellos 4 aviadores que llevaban aquellos SPAT anticuados a pistón es que las Fuerzas Aéreas de Vietnam del Norte iban a ordenar también a 4 MiG-17 despegar para impedir la tentativa. Uno de estos A-1, Skyrider, está pilotado por el teniente Tom Patton, que seguramente os sonará. A lo mejor no os suena este hombre, pero sí que os suena su avión. Este hombre se hallaba en plenas operaciones de rescate cuando vio a uno de los MiG-17 que volaba en su dirección. Y al parecer, por la actitud que tenía este aviador, no se había dado cuenta de que había un SPAT por ahí. Y el MiG se había puesto a tiro del A-1 del teniente Patton. Y este, nervioso, sabiendo que no tendría muchas más oportunidades de lidiar con él, no lo pensó y accionó el disparador de los cañones de 20 milímetros contra él. Entonces el caza del MiG-17 despertó, se dio cuenta de la amenaza y pegó un fuerte tirón para apartarse de las ráfagas. Sorprendido, el MiG-17 ascendió buscando una cota más propicia para las características del avión, pero al hacerlo perdió su principal ventaja contra el SPAT, su velocidad.
Y al contrario, Patton, conocedor del problema que tenía su avión y su lentitud, pues llevaba a la mole que llevaba, el cacharro este, a la máxima potencia y totalmente lanzado. Y además él cuenta que siempre estaba dando repetidas miradas a los espejos y moviendo un poco la cabeza hacia atrás, porque él pensaba que la situación había sido tan fácil que seguramente tendría otro MiG-17 detrás, aposentándose cómodamente, esperando una posición ideal para enviar al suelo al A1H de este aviador. Pero como no vio a nadie, evidentemente Patton no se lo pensó y soltó todas las rondas disponibles del cañón de 20 milímetros que tenía su avión contra el caza enemigo. Y cuando éstas se acabaron, y preso seguramente de una mezcla de miedo, de nerviosismo, de adrenalina y de ese sentimiento ansioso que recorre el cuerpo de arriba abajo como un latigazo eléctrico y que experimenta el cazador sabiendo que su presa está a tiro, seleccionó hasta los lanzadores de cohetes Zuni y hasta eso lanzó contra el reactor norvietnamita. El MiG-17 entonces descendió bruscamente, perdió el control y su piloto acabó eyectado. Patton había dado cuenta de un MiG con un obsoleto SPAD. Pero bueno, chicos, esta ya sería la última, el último derribo de un A1 Skyrider en la guerra de Vietnam. También tengo que decir, y este es otro hito del Skyrider, que este en concreto fue el último derribo de un avión con motor a pistón a un avión a reacción. Todo un hito. Ya la US Navy retiraba sus últimos Skyrider. Los últimos construidos ya contaban con 10 años en 1967. Y además, no sé si lo sabéis, pero para la atiborrada estiva de un portaaviones era un auténtico problema tener dos tipos de carburantes diferentes de aviación. Por un lado, el queroseno, el Jet 4, que necesitaban los reactores, y por otro lado, la gasolina de aviación, el AV-Gas, para los A1 Skyrider, los E1 Tracer y los S2 Tracker. De esta manera, pues se intentaba darlos de baja rápidamente todos estos tipos para simplificar esta estiva, ¿no? En febrero de 1968, por ejemplo, la US Navy viviría su última operación de combate aéreo sobre Vietnam. Y vuelve otra vez a ser el VA-25, que voló a los mandos de Ted Hill una misión de ataque contra los efectivos de Vietnam del Norte que asediaban la base del US Marine Corps de Khe Sanh, que también os sonará, porque es famosísimo este hecho, ¿no? Este fue el último empleo del Skyrider por parte de la US Navy en Vietnam, y de hecho cuando el escuadrón VA-25 vuelve a su base en Lemoore, en Estados Unidos, Ted Hill ya se da de baja el A1 y es el propio Ted Hill quien es seleccionado para volar este mismo avión, el último avión que se había empleado en combate por parte de la US Navy del A1 Skyrider, para llevarlo de Lemoore al Museo de Pensacola, y actualmente allí se puede ver. Os voy a contar otra anécdota, ya que estamos hablando del VA-25, porque este escuadrón es famoso no solo por ser uno de los derribos, por conseguir uno de los derribos de MiG-17, el de Johnson y Harman, y también por protagonizar el último empleo del Skyrider por parte de la US Navy en Vietnam, sino también por utilizar un extraño artefacto como carga bélica durante un bombardeo sobre Vietnam del Norte. Estamos hablando de la bomba inodoro del VA-25 de Luz Midway. Seguro que habéis oído hablar de esto. Os suena, lo tenéis por la mente, pero no sabéis pues algunos datos que a lo mejor os voy a ir yo a desvelar. En octubre de 1965, el Commodore Clarence J. Stoddard, volando el A1H NE
572, que tenía el nombre en código de Paper Tiger 2, del VA-25. Este escuadrón recibe el nombre de Fist of the Fleet. Lanza una bomba muy especial sobre Vietnam del Norte en conmemoración del lanzamiento de los 6 millones de libras de armamento desde el inicio de la guerra. Atención que estamos en 1965 y ya se han lanzado 2.721.000 kilos de bombas o de armamento contra Vietnam del Norte. O sea, daros cuenta también lo que esta gente tuvo que resistir. 1965. Esto acaba de empezar. Bueno, este escuadrón, ya hemos dicho, era el de Harman y Johnson, que había derribado el MiG-17. Cuando Stoddard llegó al objetivo, había un FAC, un controlador aéreo avanzado, que estaba orbitando desde más arriba y coordinando toda la operación. Y los pilotos, los aviadores, tienen, antes que vayan a realizar su ataque, tienen que indicarle al FAC el armamento que llevan. Entonces empieza Stoddard a decir pues cada una de las cargas que lleva colgado de sus pilones y de repente termina diciendo que tiene un sanitario. Entonces, claro, el mismo FAC dice, ¿pero qué? En ese momento, el avión de Stoddard pica hacia el objetivo y no solo lanza sus bombas, sino que lanza algo blanco que cae por allí, mientras otro avión, otro compañero suyo, está volando también pegado al avión de Stoddard por dos razones. En primer lugar, porque iba también a bombardear, y en segundo lugar, iba tan pegado porque este segundo Skyrider llevaba una cámara, era de los pocos que tenían una cámara en las alas, quiero recordar, y estaba grabando la hazaña del lanzamiento de un VC, del portaaviones Midway. Era un VC dañado, que iba a ser tirado por la borda. Y a alguien se le ocurrió, yo creo que de los mecánicos o no sé quién, se encargó de rescatarlo y de decirle al personal que se encargaba del armamento, pues que si se podía hacer algún apaño para poder volar con él y poder soltarlo en Vietnam del Norte, ¿no? La operación fue totalmente clandestina, se ocultó. Pero totalmente, pero incluso físicamente. La cosa fue tan ridícula que el jefe de vuelo ni el capitán del barco supieron nada de esto. De hecho, en una ocasión, el jefe de vuelo pasó cerca del 572, cargado ya con el sanitario, con una especie de afuste que le habían hecho, con una sujeción que le habían hecho, y con el escudito del escuadrón pintado. Y dos operadores de armamentos hicieron la elaborada técnica de ocultación de ponerse delante de la 1 Skyrider cuando este hombre pasaba por allí. La cosa es que cuando el avión es catapultado desde el puesto de mando del portaaviones Midway, se oye reciben en catapultas una llamada del puesto de mando de Luz Midway. Se trataba del capitán del barco diciendo qué narices iba colgado del 572, del ala del 572. Bueno, la verdad es que esto realmente pues es una anécdota, entre comillas, graciosa, que enmascara pues, la dureza de la guerra. La verdad, soy consciente de que lo que se intentaba conmemorar es una barbaridad. Pero bueno, es también un recuerdo a los antiguos pilotos de Skyrider. Conocéis del primer capítulo que en 1952 algo similar pasó en el portaaviones USS Princeton, cuando una del VA-195, los Dam Boosters, hizo un test especial de armas, según dijeron ellos, soltando sobre Pyongyang, la capital de Corea del Norte, un fregadero adherido a una bomba de 900 kilos. ¿Qué os parece? Imaginaos, yo la verdad es que lo que me estoy imaginando es la cara que se le quedaría al FAC cuando le leyeron que llevaban un sanitario y dijo, ¿qué? ¿He escuchado bien? ¿Un sanitario? Y luego miró hacia abajo y vio que efectivamente llevaban un sanitario y se lo estaban soltando
al ejército de Vietnam del Norte. Increíble. Bueno, aunque la validez de estas operaciones pueda parecernos cuestionable, o sea, los bombardeos que hemos visto relatados por Carlton de la ruta Ho Chi Minh y los rescates, y también la operación Pierce Arrow, tenéis que admitir que son una auténtica prueba de valor. No tardaría mucho en constatarse este hecho, con la consecución de un Medal of Honor, una medalla de honor a un aviador o un tripulante de Skyrider, pero eso es parte de nuestro próximo capítulo y os emplazo a él. Vamos a hablar de la USAF y de las misiones Sandy en nuestra tercera entrega sobre la 1 Skyrider. Muchas gracias por haber visto este pequeño podcast en vídeo. Espero que os haya servido de utilidad, que hayáis conocido algún detalle que no conozcáis del A1 Skyrider, su operación, y sobre todo que tengáis en la memoria a aquellos hombres que le han dado vida, que fueron protagonistas y que fueron de alguna manera el alma de estos aviones. Y también, ¿por qué no?, que os hayáis metido con ellos en la cabina un segundo y de forma, digámoslo así, no corpórea, porque desde luego, si a mí me dicen que me dan una vuelta por Vietnam del Norte con una A1 Skyrider, yo digo, mira, me voy a quedar aquí en tierra y yo te veo venir y te hago unas fotos de spotter. Muchas gracias, chicos. Hasta el próximo capítulo.